Ya se ha anticipado un poco cuáles serían vuestras propuestas políticas, pero en relación al derecho a la vivienda, además de las mencionadas, ¿cómo es que entendéis vosotros que tendrían que ser las políticas de fomento del derecho a la vivienda? Ahora tenemos una situación, desde nuestro punto de vista, muy propicia para variar radicalmente las políticas de vivienda que se están haciendo. Hace unos años era muy difícil hablar con alguien y decirle, mira, la vía para garantizar el derecho a la vivienda es el alquiler, no es la propiedad de una vivienda. La gente te miraba un poco como un loco. Conocemos las frases de sortida del dinero. Sí. Bueno, eso ha variado. Y nosotros creemos que esa percepción está cambiando. Por lo tanto, la gente también es más receptiva a oír otras propuestas que no pasen por la compra de una vivienda. Además, se da otra paradoja, y es que a las miles de viviendas vacías que ya existían aquí, se están sumando todas las viviendas vacías que tienen las entidades financieras a costa de, o bien desahuciar gente, o bien de tenerlas en propiedad, porque las promotoras, las inmobiliarias, las constructoras no tienen otra cosa que dar más que los pisos que estaban construidos. Eso nos da una posibilidad real, a día de hoy, de constituir un parque de viviendas pública destinado al alquiler y que garantice el derecho a la vivienda. Perdón, Miquel, ¿tenéis datos de cuántas viviendas estamos hablando? Esta es una información que no está muy clara. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, Kutxabank, que a nivel de Comunidad Autónoma Vasca es la entidad que más hipotecas concede, ella misma hablaba de unas 5.000 viviendas en su propiedad. ¿Vale? No sabemos si están aquí, si están en Marbella, si están en el Levante, pero esa es la estimación. A nivel del Estado, las entidades financieras se está hablando de decenas de miles de viviendas que ahora en alguna medida se van a aportar a un fondo social de viviendas en una cantidad ridícula. Estamos hablando que para todo el Estado español se está hablando de 6.000 viviendas, algo que no va a reservar absolutamente nada, pero bueno, solo teniendo en cuenta las cifras, por ejemplo, de Kutxabank, que son 5.000 viviendas, pues bueno, se puede aportar, yo creo, un número de viviendas bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a la situación que actualmente se está viviendo de desahucios, pues prácticamente a la orden del día, ¿cuál es, de no cambiar la situación, cuál es la evolución que prevéis vosotros? ¿Y hacia dónde podría cambiar? Sí, a ver, si realmente no somos capaces, mediante la presión social, mediante un poco la difusión de nuestras propuestas, variar las políticas de vivienda y la legislación concreta referente a los desahucios, lo que nos podemos encontrar de aquí a unos meses, si la situación económica no mejora y nada dice que vaya a mejorar, es capas de la población, unas capas muy amplias de la población abocadas a procesos de ejecución hipotecaria y de desahucios. Nosotros como colectivo llevamos aproximadamente 1 año y medio acogiendo afectados y estamos notando una variación sustancial del perfil de la persona que se acerca. En un primer momento, el perfil de la persona afectada podía ser una persona más cercana a la exclusión o a niveles de renta muy bajos, con altas dificultades. Sin embargo, ahora estamos teniendo muchos afectados que son autónomos, que son pequeños empresarios, con la vivienda vinculada al negocio, es decir, capas de la población que hace unos meses no estaban afectadas por este problema. Si la situación económica sigue más o menos por donde está yendo hasta ahora, cada vez más gente va a estar en situación de desempleo o de empleo precario. Sí. Cada vez más gente va a dejar de tener ese colchón social de las ayudas sociales o de las prestaciones por desempleo o de los subsidios por desempleo. Con lo cual, más gente no va a poder hacer frente a sus deudas. Y si tenemos en cuenta que en las familias el 80% de su endeudamiento es debido a su vivienda, lo primero que van a dejar de pagar es la vivienda y por lo tanto se van a ver abocados a un procedimiento judicial y por último a un desalojo de su vivienda, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva con la que nosotros trabajamos si no somos capaces de cambiar la legislación vigente a corto plazo y a medio plazo hacer que varíen un poco las políticas de vivienda. Pues muy bien.